retomar sus lugares porque vamos a dar a continuar con la jornada. Y vamos a presentar a la doctora Liliana del Carmen Choto de Parada, neumóloga distinguida de nuestro país, quien nos va a dar una conferencia sobre la prevención y control del tabaco, uno de los factores de riesgo importantísimos en la mortalidad cardiovascular. La doctora Liliana Choto de Parada es doctora en medicina de la Universidad Nacional de El Salvador, hizo sus estudios de neumología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es médica de la Organización de las Naciones Unidas en El Salvador desde el 2000. La doctora tiene múltiples trabajos de investigación, ha sido realmente una gran luchadora en la lucha antitabaco en este país. Recientemente ustedes se han de haber enterado por los medios de comunicación que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el convenio marco, que es un tratado a nivel mundial que está aprobado por la mayor parte de nuestros países y que costó mucho ese logro, el cual pues se le atribuye a la doctora. Ella ha sido, fíjense bien, nombrada heroína de la salud del Salvador por la Organización Panamericana de la Salud por su incansable lucha en contra de los efectos dañinos del tabaco. Tenemos a la mejor experta, que viene acompañada de su equipo de trabajo, a hablarles sobre este factor de riesgo. Bueno, muchas gracias, doctora Ventura. Muchas gracias también a la Asociación de Cardiología por la invitación. Es un honor pues estar aquí compartiendo con ustedes todo lo que yo les pueda aportar sobre lo que es la prevención y control del tabaco. Todas las personas que trabajamos en control del tabaco, antes de hacer una presentación o dar una conferencia, tenemos que declarar que no tenemos relación financiera ni comercial con la industria del tabaco. ¿Por qué? Porque si no, pues no valdría la pena estar hablando aquí. Nosotros pues conocemos que a nivel mundial existen aproximadamente, la prevalencia a nivel mundial de tabaco es del 24%, en las Américas es el 12%, en El Salvador, según datos del informe de la OMS de la epidemia mundial del tabaquismo, es un 13% la prevalencia. Es de hacerles notar que esta es una proyección. En El Salvador, desgraciadamente, no tenemos hoy por hoy datos fidedignos sobre prevalencia del consumo de tabaco. En jóvenes, esto es sí del informe de jóvenes que se hizo en el 2009, donde decía que el 14.6 de jóvenes entre 13 y 15 años consumía tabaco habitualmente, y siendo el 16.3 del sexo masculino y el 11% del sexo femenino. Si vemos pues que la diferencia entre el 16 y 15 es poco, quiere decir que el consumo de tabaco en mujeres jóvenes va en aumento. Esto se compara con otros países a nivel de América. Pero, ¿qué esperamos del tabaco? Estas son unas proyecciones que se hizo de un estudio que se hizo de 1950 al 2000, donde se decía que habían ya 70 millones de personas muertas por tabaquismo. Si nosotros no hacemos nada por detener la epidemia mundial del tabaco, para el año 2050 van a morir 520 personas. Pero si empezamos a hacer medidas como evitar que los jóvenes fumen, esta mortalidad puede disminuir a 500 millones, y si esto va acompañado que hacemos que los adultos no consuman tabaco, se incorporen a programas de cesación de tabaco, esta mortalidad puede bajar hasta
340 millones. O sea que en nosotros está, como trabajadores de la salud, hacer algo para evitar estas muertes. Pero, ¿qué hay dentro de un cigarrillo? Hemos oído todos nosotros de que existen, en unos libros dicen 3.000 compuestos, en otros 4.000, pero en la publicación del informe del cirujano general de Estados Unidos 2014 refieren que hay 7.000 sustancias y compuestos químicos. Este es el dato pues que quiero que se lleven en su cabecita, que ya no son ni 3.000, ni 2.000, ni 4.000, sino que son 7.000 compuestos. Y podemos mencionar algunos que habitualmente no mencionamos, como habíamos dicho que nicotina, que monóxido de carbono, que alquitrán. Pues agreguémosle a que existe cadmio, que es el que se encuentra en las baterías, ácido estiárico, que es el que se encuentra en las ceras, fíjese, en las ceras de todas nuestras velas, candelas, butano, que es el líquido de los encendedores, ácido acético, que es el vinagre, metano es el gas de las aguas negras, arsénico, todos quien no sabe qué es el arsénico, que es un gran veneno, monóxido de carbono, que recordemos que es el mismo que sale del escape de los buses, del escape de los carros, y el fumador lo está inhalando directamente. Muchas personas hablan de la contaminación ambiental, pero no hablan de la contaminación más importante, que es por el tabaco, por el humo del tabaco. Tolueno, que es un disolvente industrial, la nicotina, que ya sabemos pues que es la sustancia adictiva, pero también el único uso, se puede decir, útil de la nicotina es que se ocupa como insecticida. El amoníaco, que es lo que se ocupa para hacer todos los productos de limpieza, ¿verdad? Hacer lejías, hacer desinfectantes. Entonces, vemos pues que no solo existen en el tabaco las sustancias que conocíamos anteriormente. Y también, últimamente, desde hace aproximadamente tal vez unos 10 años, se ha tenido un gran auge en las enfermedades crónicas no transmisibles, que se conocían anteriormente como las enfermedades pues olvidadas. ¿Quién hablaba de un diabético, de un hipertenso, de un EPOC? Nadie, ¿verdad? Sino que hasta hace 10 años se empezó a tener auge y empezamos a ver que los factores de riesgo, además de todos los conocidos, el más importante de todos y el que abarca casi todas las enfermedades es el tabaco. El tabaco es el responsable del 15% de todas las muertes cardiovasculares. Allí llámese infarto agudo del miocardio, llámese accidente cerebrovascular, todo lo cardiovascular, el 26% de las muertes por cáncer y el 51% de las muertes por enfermedades respiratorias, agudas y crónicas. No solo le puedo decir yo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no. Un fumador le puede dar una neumonía y quedarse muerto, y es una cosa aguda. Un hijo de un fumador pues puede tener una sinusitis severa, darle una meningitis y morirse, ¿verdad? Entonces, de cualquier enfermedad, ya sea aguda o crónica, hay que investigar consumo de tabaco. Todos somos médicos los que estamos aquí, no me voy a poner a hablarles de cada una de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Estas pueden ver, esta es la fuente del Departamento de Salud y Servicio de Estados Unidos. Ellos promueven un informe general todos los años y tanto en el 2004 como en el 2006 son las mismas enfermedades, tanto en tabaquistas activos como en tabaquistas que se exponen a humo de segunda mano. Si vemos aquí, entre las enfermedades crónicas, hablamos de periodontitis, cegueras, cosas pues que uno a veces no la relaciona, enfermedades del aparato reproductor y múltiples cánceres, ¿verdad? De todas partes del cuerpo. Hay ciertos cánceres, por ejemplo el cáncer de mama, que no aparece aquí porque están en estudios las evidencias, pero más adelante se puede ya incluir. Hay mucha evidencia de relación de cáncer de mama y consumo de tabaco. Pero aquí en este reporte solo hablan de las múltiples, cuando ya se tienen todas las evidencias. Y el primer informe del cirujano general de Estados Unidos
fue allá por el 1964, hace 50 años. Imagínense, y muchas personas dicen, es que en mi época no se hablaban de los daños del tabaco, en mi época no se decía nada del tabaco y todo el mundo fumaba donde quería, porque gente, digamos, de 70, tal vez 80 años, dice eso, pero era simplemente porque no habían informes que lo confirmaban. El tabaco, saben ustedes que pues es una planta originaria de América, fue llevada a España, allí empezaron pues a cultivarse, a hacerse los primeros cultivos, pero la verdadera industria del tabaco surgió en los Estados Unidos de Norteamérica. Allá en el sur de Estados Unidos, alguien recuerda pues todas esas películas que hubieron de lo que el viento se llevó, de la guerra de secesión, allí pues que trajeron a los esclavos para cultivar tabaco. Y posteriormente en Estados Unidos de Norteamérica se inventó la máquina de hacer cigarrillos. En una jornada de 8 horas se hacían 120,000 cigarrillos. Entonces eso es una gran industria, la tenían que vender, ¿verdad? Lo mismo se inventaron allí los cerillos. Entonces nadie se había preocupado por ver qué les pasaba a los fumadores, así de simple. Allá los primeros datos fue allá por 1950 que se hizo el primer reporte de asociación de cáncer de pulmón y tabaco. Los únicos que sí sabían de los daños del tabaco fue la industria tabacalera, y ellos se quedaron callados por seguir vendiendo su producto. Entonces, 50 años después, hoy en el 2014, se han incrementado más enfermedades relacionadas con el tabaco. Además de todos los cánceres que conocían, se agregó el cáncer del hígado, el cáncer de colon y recto. Además, problemas en la mácula, en la degeneración macular de los ojos, y problemas congénitos a nivel del agujero orofacial, la tuberculosis. Es reconocido que el paciente fumador tiene un riesgo más de 40% de padecer de tuberculosis, y también la diabetes, que es otra enfermedad crónica no transmisible. Entonces, se dice que entre el 15 y 20% de los fumadores pueden desarrollar, solo por el hecho de consumir tabaco, diabetes sin tener antecedentes familiares. Igual pues, embarazo ectópico, disfunción sexual y eréctil en el hombre, artritis reumatoidea y otras enfermedades del sistema inmunológico. Esto pues son los últimos avances de la relación ya directa de tabaco y cáncer. Hablando específicamente del corazón, el corazón es todo el humo de tabaco llega rápidamente al corazón, y esto hace que disminuya la oxigenación. El corazón no recibe el oxígeno necesario debido a que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina normal y forma lo que se llama carboxihemoglobina, que esto ya no lleva sangre oxigenada a las arterias ni al corazón. Entonces, esto hace de que se incrementen los latidos cardíacos y que haya más riesgo de infartos, y que también todos los venenos y sustancias tóxicas del tabaco lleguen directamente al corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pobre corazón es atacado por la nicotina, que, como ya sabemos, la nicotina es una droga que al llegar al cerebro aumenta catecolaminas, dopamina, norepinefrina, y todo eso hace que disminuya, que aumente la demanda de oxígeno, porque acelera los latidos cardíacos, y esto hace que se produzcan episodios de isquemia. Y por el otro lado, como ya dijimos, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina formando la carboxihemoglobina, y esto hace que la oferta de oxígeno se disminuya y por consiguiente hayan episodios de isquemia a nivel cardíaco. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que fuma? Tiene pues, por supuesto, más riesgo de tener cardiopatías isquémicas, también
tiene 6 veces más riesgo de morir súbitamente, o sea, de que le dé un paro cardíaco por un infarto masivo. Ustedes pues tal vez en alguna emergencia o han conocido algún amigo, un familiar que ¿de qué murió? Se quedó dormido. Pues esa persona le dio un infarto masivo, probablemente era fumador. También el fumador son aquellas personas hipertensas que ustedes les tienen en tratamiento, les dan un medicamento, no le funciona, le tienen que dar otro, le tienen que dar hasta 3 medicamentos para bajarle la presión, y pues con solo dejar de fumar, esta persona a veces mejoran grandemente. Entonces, ojo, hay que detectar en todo hipertenso que no lo podemos controlar el consumo de tabaco. Lo mismo pues, si esta persona llega a tener pues ya una intervención quirúrgica de una angioplastía o bypass, esto pues se les obstruye nuevamente si continúan fumando y el riesgo de muerte es mayor. Por todo lo anterior decimos que el tabaquismo es una paradoja, porque nosotros sabemos pues que es la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial. Tiene una alta prevalencia, imagínense, el 12% de la población mundial es fumadora. Tenemos tratamientos efectivos para dejar de fumar y estos tratamientos son costo efectivos. Un tratamiento para dejar de fumar que cuesta unos $500, que cuesta un bypass coronario, creo que cuesta unos $15,000, el tratamiento de un cáncer de pulmón. Ahí pues el tratar las complicaciones del tabaco son muy altas para los sistemas de salud, ya sea pues del primer mundo o de países en desarrollo como el nuestro, pero por el otro lado tenemos una escasa formación del equipo de salud. Nosotros pues vemos de que le preguntan a veces si hay algún médico del Seguro Social que maneja las clínicas metabólicas, no me va a dejar mentir, que les preguntan en una entrevista, ¿fuma? Y solo les ponían un chequecito, ¿sí o no? Pero ¿qué tratamiento se les daba? Porque no estaban formados. No hay cobertura para el tratamiento. En muchos países a nivel mundial no existe cobertura para el tratamiento del cese del tabaquismo, y incluso los seguros médicos no lo cubren. Entonces, si no se lo da el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o el Ministerio de Salud, la gente pues no lo puede comprar a veces. Hay factores organizacionales que andamos en todo menos en lo que debe de ser, ¿verdad? Hay intervenciones subóptimas pobres, con preguntar ¿fuma o no fuma? No hacemos nada. Hay unos obstáculos en la implementación de políticas públicas del control del tabaco. Ya vimos lo que comentaba la doctora Flor Ventura, que este convenio tan importante para la salud pública de El Salvador se tardó en ratificarlo el país 10 años. Y Centroamérica ya todos los países lo habían ratificado. En el mundo el 85% de los países lo había ratificado y El Salvador se había quedado atrás. Entonces, y hay una elevada tolerancia social al consumo del tabaco. Nosotros como trabajadores de la salud, si vemos que alguien está infraccionando la ley del control del tabaco, tenemos que denunciarlo, porque si no, nunca vamos a avanzar en este tema. Entonces, siempre hay beneficios cuando una persona deja de fumar. Cuando una persona deja de fumar, a los 20 minutos ya la frecuencia cardíaca baja a lo normal. Después de 8 horas, imagínese el cuerpo qué beneficioso es, ¿verdad? Qué agradecido es el cuerpo del ser humano, que a las 8 horas ya el monóxido de carbono va reduciéndose hasta desaparecer. Entonces ya oxigenan mejor todos los tejidos. Con solo 24 horas que la persona deje de fumar, el riesgo de morir de un infarto agudo del miocardio baja, y a las 48 horas se recupera la capacidad de oler y saborear.
Tienen que pasar 3 meses para que aumente la capacidad pulmonar, aunque la persona ya tenga un daño severo. Siempre hay beneficios cuando se deja de fumar. 15 días después mejora la formación de la circulación sanguínea, o sea que va desapareciendo también la nicotina del cuerpo, y de 1 a 2 meses la presión arterial puede regularse, o sea de que siempre hay beneficios. Tiene que pasar, eso sí, 5 años que la persona deje de fumar totalmente para disminuir el riesgo de cualquier cáncer, y entre 5 o a veces 15 años para disminuir el riesgo de cáncer de pulmón. Ese es el que más difícil se desaparece del organismo. Hablando del convenio marco del control del tabaco, este es el primer tratado de salud pública que existe a nivel mundial. Nosotros hemos oído hablar del cambio de los tratados, los convenios de cambio climático, de la violencia de niños, de la mujer, pero sobre salud pública no existe. Es el primer tratado y fue sobre tabaco, no fue sobre VIH, SIDA, no fue sobre tuberculosis, sino que fue porque es un principal factor de riesgo de enfermedades. Entonces, lleva como 25, 30 artículos. Entre los principales tenemos la promoción de ambientes 100% libres de humo, la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, cambio de las advertencias sanitarias. Tenemos también aumento de impuestos al tabaco, promover campañas educativas y preventivas de tabaquismo, lo mismo que promover programas para cesar de fumar. Todos los países, como les comentaba, que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, tienen que formar parte de este convenio. Ya actualmente el 85% de la población mundial está protegida por este convenio. El Salvador tuvo que esperar 10 años para formar parte de este grupo. Todos los países que forman parte del convenio marco del control del tabaco reciben asesoría para tratar de ejercer todos estos artículos en sus países, pero como El Salvador se tardó 10 años, hemos perdido 10 años de apoyo, tanto económico como asesorías al respecto. Y va a entrar en vigor, porque esto es un proceso, ¿verdad? Entra en vigor hasta el 19 de octubre del 2014. Y hoy, la primera quincena de octubre, va a ser en Moscú, Rusia, la 6ª conferencia de las partes. Y El Salvador, como todavía no está en vigor, nos la vamos a perder. O sea que vamos a tener que esperar 2 años más para ser incluidos en este tipo de eventos. Es de hacerles notar, pues, de que nuestro país, aunque ha tenido sin fin de tropiezos en el tema de control del tabaco, por fin tenemos ley. Esto también, todos los países del mundo tenían ley, menos El Salvador. O sea que éramos en el tema de control del tabaco, hemos sido los patitos feos del mundo. Entonces, allá en el 2011 se aprobó, pues, por decreto legislativo la ley del control del tabaco. No sé si recuerdan un poco de historia al respecto, que fue aprobada en junio y que el presidente de esa época, valiéndose de su derecho, vetó la ley, una ley de salud pública. Entonces la vetó. Entonces hubo una unión, se puede decir, de todas las fracciones políticas para superar este veto. Y gracias a Dios, pues, el veto fue superado, pero a raíz de este veto se tuvieron que ceder ciertos artículos, porque si no, pues no vamos a hablar de política, los de el partido X no daban los votos para que el partido Y
para que fuera aprobada la ley. Entonces, la ley se ha debilitado un poco, pero no porque la ley se haya debilitado, no vamos a trabajar en ella. Se debilitó más que todo en los ambientes libres de humo, que ellos promovieron de que en fiestas de adultos, sí, se podía fumar, y en la publicidad. La publicidad en la ley inicial era prohibida 100%. En la nueva, por el cambio, se tuvo que poner que había que darle publicidad en ciertas fiestas de adultos, o una publicidad dirigida para adultos. Pero ¿qué es un adulto? Una persona de 18 años. Es un joven, pues, que está consumiendo tabaco. Entonces, se tienen esas debilidades de la ley, pero nosotros como les repito, tenemos que promover esta ley. Esta ley no tiene que sea catalogada como una ley que está muerta o dormida. ¿Pero es por qué? Porque nosotros no tenemos, pues, la cultura de la denuncia. Hay unos números telefónicos de Fosalud donde se pueden denunciar cualquier infracción. Por ejemplo, en X restaurante están fumando en un área cerrada. Nosotros podemos llamar a ese número de Fosalud y posteriormente llega un inspector. No le va a poner la multa al que está fumando, sino que se le va a poner la multa al dueño del restaurante. Incluso están por comprar unos aparatitos que mide la cantidad de contaminantes ambientales que hay en un ambiente cerrado, y allí nos van a decir si en este restaurante han fumado en las últimas 12 horas o no. Entonces allí se les va a poner la multa en los restaurantes que ha fumado, porque es prohibido, pues. Y así sucesivamente. Acaban de publicar Fosalud que van a cumplir por una infracción leve, se paga $57. Se van a empezar a multar porque está prohibido, según la ley, vender cigarrillos sueltos. Entonces, todos los vendedores de cigarrillos sueltos se les va a multar con $57. Vamos a ver, ¿verdad? Y eso aumentaría, pues, las arcas del Estado, pues, y se ocuparía para tratar las enfermedades causadas por el consumo de tabaco. Esto, pues, va a servir. Entonces, por eso es importante que, como en otros países del mundo, esta ley es de gran ayuda. Hay países donde se ha disminuido, pues, el número de infartos agudos del miocardio, el número de cáncer, después de 5 años o 6 años de haber implementado estas leyes. Entonces, les pido, pues, su colaboración. En cualquier sitio de internet la pueden bajar. Y tenemos que estar claros también que para que cualquier, pues, campaña de prevención debemos de ocuparnos de toda la población, no solo, no, es que a mí me da miedo estar hablando en contra del tabaco, porque los dueños de las tabacaleras son gente de mucho dinero que nos puede hacer daño. Entonces nosotros solo nos comprometemos en poner rotulitos como aquel que está allí. Aquí no se fuma, y aunque se fume, ¿va? Entonces, son un montón de medidas. Una golondrina no hace verano. Entonces, a raíz de eso, la Organización Mundial de la Salud, allá por el 2008, dictó estas medidas. Estas las medidas Empower, en las que engloba todo lo que tenemos que hacer a nivel de país y a nivel mundial para disminuir el consumo de tabaco. Como les digo, no solo es poner un rotulito, no se fuma. Tenemos que hacer monitoreo y prevención de las políticas de salud. Aquí ya hace poco, pues, hace poco se acaba de publicar en esta encuesta de hogares múltiples por primera vez el tabaquismo. Ya se está preguntando de casa en casa si la gente fuma o no. Antes no se preguntaba. Proteger a las personas al humo del tabaco, o sea, promover los ambientes 100% libres de humo. Las áreas de fumar y no fumar son ineficaces. Eso se ha comprobado que no sirve para nada, porque el humo tiene tantas sustancias tóxicas que no las podemos controlar con abrir una puerta.
Por ejemplo, hoy las compañías tabacaleras están promoviendo el término convivencia en armonía, que a mí no me molesta que la persona que está a la par mía fuma, porque si no, pues me va a caer mal y yo me quiero llevar bien con todas las personas. Eso es mentira, porque si esa persona está fumando a mi lado, está dañando mi salud y que eso me puede llevar a enfermedades graves. Entonces, nosotros tenemos que promover los ambientes 100% libres de humo, públicos y privados. En las empresas, todavía hay empresas que el jefe fuma y la secretaria, los asistentes tienen que aguantar ese humo. Ofrecer ayuda para dejar de fumar. Nosotros, yo trabajo, como lo mencionó la doctora, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tengo a mi cargo la clínica de cesación de tabaco. Nosotros desde hace aproximadamente 18 años brindamos esta ayuda a todos los pacientes asegurados con tratamiento médico y psicológico. También Fosalud apoya a los fumadores, tienen clínicas también. Advertir sobre los daños del tabaco, ¿verdad? Ya sabemos que es la O, ¿verdad? La W, advertir sobre los daños del tabaco, que las advertencias sanitarias, poner las fotos así que impresionen, ¿verdad? De gente con cáncer, de fetos muertos en las cajetillas. Esto es una cosa que se ha estudiado, no es un invento. Se dice que el fumador ve aproximadamente unas 70 veces la cajetilla cada vez que quiere fumar. Entonces, allí le va mandando un mensaje de aversión o rechazo al tabaco. Entonces, hay muchos estudios que aprueban las advertencias sanitarias en las cajetillas. Eso sí, tienen que ser grandes, no pequeñas, tienen que abarcar más del 50% de la cajetilla y tienen que ser rotatorias, o sea, cada año por lo menos estarlas cambiando, porque si no el fumador se acostumbra a ellas. El Salvador, tenemos una buena experiencia, somos reconocidos a nivel internacional por las buenas imágenes que tenemos en las cajetillas y que ya vamos con la segunda vuelta, o sea, con la segunda vuelta de advertencias sanitarias. Y el otro tema es la prohibición, como les comentaba, total de toda la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco. Aquí las empresas tabacaleras se han dedicado a poner póster o hacer pinturas en bares y en restaurantes y abajo dice Dunhill, Philip Morris. Entonces eso está prohibido, ¿verdad? O si no ponen toldos con los nombres de algunos cigarrillos. Todo eso está prohibido. Se ha comprobado que al prohibir la publicidad disminuye el consumo de tabaco, especialmente en jóvenes, porque la publicidad no va dirigida a un adulto mayor, la publicidad va dirigida al joven para inducirlo a que fume. Y el otro tema es el aumento de impuestos al tabaco. Hoy, en este año, la Organización Mundial de la Salud, el 31 de mayo siempre se celebra el Día Mundial sin Tabaco. En este año va dirigido a aumento de los impuestos del tabaco. Entonces, El Salvador es un país que todavía no estamos muy bien en el impuesto de los cigarrillos, porque es un impuesto doble donde las compañías tabacaleras se quedan con la mayoría y le dan al Estado pues un porcentaje bajo. Les voy a hablar ahora un poquito de lo que nosotros hacemos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Nosotros manejamos las clínicas ya desde hace unos 16, 18 años. Hemos tenido pues un sinfín de tropiezos, pero siempre hemos sobrevivido. Y las clínicas consisten en que contamos con una consulta neumológica individual, les damos tratamiento farmacológico para dejar de fumar si lo ameritan, y
terapia grupal. Esta es la clave porque todas las adicciones, el mejor método para tratarlos es mediante una terapia grupal, y también contamos con una atención psicológica, tanto en la terapia grupal como individual. Estamos también capacitando recurso humano en la institución y prevención, y hacemos mucha prevención y conmemoración. Nosotros teníamos la idea desde hace muchos años, desde allá por el 2002, fíjese, de empezar a formar gente, pero por cuestiones de burocracia nadie me escuchaba, porque desgraciadamente, y yo pues lo tengo en mi mente, si alguien, si estoy mintiendo me lo dicen, pero el sistema de salud de El Salvador todavía es curativo, no es preventivo. A este tipo de programas no nos hacen caso. Yo presenté un montón de proyectitos y me los engavetaban, o si no me podían, bueno, un montón de cosas astrales que yo no las podía dar para decepcionarme, y yo seguía con mi cliniquita pequeña donde me referían más de alguna gente. Fue pues la voluntad de Dios quizás que fue hasta allá por el 2011, 2012 que alguien me oyó, ¿verdad? Entonces le presenté el proyectito. Este proyecto era descentralizar no solo la clínica, pero ¿por qué? Porque pues los derechohabientes no podían llegar solo a un solo lugar para empezar, y también porque el médico de las clínicas comunales, de las unidades médicas, es el que está en contacto directamente con la persona que llega a consultar por primera vez a la institución. Un médico especialista a veces o nunca llegan o se tardan un mundo en llegar con un especialista. Entonces el objetivo era que detectara a los fumadores antes de que se les tuvieran ya el cáncer, antes que tuvieran ya les había dado un infarto, antes que ya tuvieran EPOC. Y así nosotros pues con muchas ganas, ¿verdad? Y voluntad, y con el apoyo de una persona muy especial que es la doctora Nancy Boches, nos echamos a andar este programa que se llamó allá en el 2013, las pasantías de la cesación de tabaquismo. Nosotros empezamos a capacitar tanto médicos, psicólogos, enfermeras, educadores en salud, trabajadores sociales que ya tenían su equipo de trabajo en las clínicas metabólicas. ¿Por qué? Porque ellos manejaban los principales factores de riesgo de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas personas pues llegan a pasar un mes, o sea, es poco, son 8 sesiones que rotan todos los meses. Vienen personas que de San Miguel, que de Aguachapán, gente que del área metropolitana, por supuesto, gente que desconocía totalmente que existía un programa para ayudar a la gente a dejar de fumar en la institución, después de tantos años de estar trabajando en eso. Pues era una cosa que sinceramente a mí me conmueve, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hay gente que no conocía lo que yo hacía, ¿verdad? Pero entonces nosotros el año pasado, el 2013, capacitamos 60 médicos, tanto generales, familiares e internistas, 27 educadores en salud, 24 enfermeras, 10 trabajadoras sociales y 9 psicólogos. De esto pues nosotros tenemos ya frutos muy gratificantes, porque ya en varias clínicas comunales ya están trabajando médicos con su equipo de trabajo en cesación de tabaco, médicos que se esfuerzan extra de su horario normal por atender estos pacientes. En ellos tenemos pues la doctora Jesús Guevara y la doctora Roxana Leiva, que son de la clínica comunal de San Antonio Abad y de Ciudad Merliot. Ellas están trabajando ya en cesación de tabaco, tienen su equipo y atienden pacientes, y tienen posteriormente vamos a hablar ya de los éxitos en otra
si nos vuelven a invitar, pues en otra charla, de cómo ellos van avanzando. ¿Por qué? Porque la persona que vive allí en Merliot, a veces se le dificulta ir hasta aquí el consultorio de especialidades, entonces allí ya les queda más cerca. Es más, ellos sienten pues que hay un acercamiento médico-paciente y estamos trabajando muy bien, y así sucesivamente. En Acajutla ya me notificaron que van a crear ya su clínica, en que el Saltepeque están trabajando ya, y así en otras pues, en otros lugares. Esto pues es de voluntad, es de querer hacer algo. Esto pues no es a cambio de algo económico, por decirlo así, que se mueven algunas personas, no. Esto es a cambio de mejorar la salud del pueblo salvadoreño y la salud de los asegurados, de las personas derechohabientes del Seguro Social. Y para ir terminando, pues no sé cómo estoy de tiempo. Para ir terminando, unas palabras sobre el cigarrillo electrónico, porque yo quiero que, si ya lo saben, pues gracias a Dios, pero si los que no lo sepan, quiero que quitarles esa venda que tengan en los ojos, ustedes que tienen en los ojos, de que el cigarrillo electrónico sirve para tratar a los pacientes para dejar de fumar. Esto es otro truco de la industria del tabaco, por decirlo así, para aumentar el consumo de tabaco, especialmente en jóvenes. Resulta de que estos pues fueron creados en China, allá por el 2004. Esto fue que una cosa se puede decir accidental, que era un medio científico por ahí que le quiso hacer un cigarro a su papá que no tuviera tantos tóxicos, según él, ¿verdad? Que se estaba muriendo de cáncer de pulmón. Pues el señor siempre se murió, ¿verdad? Y nos dejó esta herencia fatal, porque estos cigarrillos electrónicos hay de diferentes formas. Algunos que se cargan directamente así en electricidad, y hay otros que son en la mayoría que se les provee, tienen un motorcito y se les provee de un líquido como aceitosito, que es nicotina. Eso no es chocolate ni dulce, y que tiene cambios, que se les agregan diferentes olores y diferentes sabores. Aquí en el país y en otros países hay lugares especiales donde venden estos frasquitos. Estos frasquitos ya los han visto, son como unos que fueran goteritos de colirio de los ojos, de ese tamaño son. Entonces se cargan, aquí se le pone líquido, pero ese líquido no, como le digo, no contiene sustancias no tóxicas, sino que contienen hasta 24 miligramos de nicotina. Es de hacerles ver que cada cigarrillo tiene entre 1 y 1.1 o 1.2 lo más miligramos de nicotina. O sea que le están poniendo una cajetilla de cigarros o más. Si hablamos de que la cajetilla tiene 20, ¿verdad? Entonces, aquí pues nosotros estamos luchando contra esta venta indiscriminada en el país. Yo siempre pregunto si hay alguien que sabe quién regula la venta de esto, porque en todos los centros comerciales venden cigarrillos electrónicos. La Defensoría del Consumidor no sabe nada. La otra, la DDM, la de Control de Medicamentos, tampoco sabe nada. Entonces, ¿quién ha autorizado la venta en el país? Imagínense que han estado vendiéndose indiscriminadamente, y no fue hasta este año que ya el Parlamento Europeo ya empezó a dar restricciones para la venta del cigarrillo electrónico y de sus componentes. Y lo mismo la FDA. La FDA fue hoy en abril del 2014 que están empezando a regularlos. O sea de que es un producto tóxico para la salud, un producto que no sabemos en qué momento va a causar las enfermedades crónicas que produce el tabaco. Puede ser que sea antes o puede ser que sea después. Y el vapor, ya se comprobó que el vapor que sale de estos cigarrillos electrónicos es tóxico, porque en muchos lugares cerrados
viene un fulano, porque no le puedo decir un ser humano, y se empieza a inhalar, a vapear, porque ese es el término que ellos ocupan, vapear, no es fumar, vapean, producen un vapor. Entonces empiezan a vapear el humo del cigarrillo electrónico. Entonces como, no, es que como aquí dice que no se prohíbe fumar, pero no dicen que es prohibido vapear, así es que yo puedo seguir vapeando. Entonces es obligación de nosotros en que se tiene que poner ahí en esos rótulos, prohibido fumar y vapear. Y desgraciadamente tenemos que hacer un cambio en las legislaciones de control del tabaco porque no están contempladas. Cuando se hizo, aunque fue nueva la ley del control del tabaco en el país, no se incluyó el vapear cigarrillo electrónico. Así es que la lucha de tabaco nunca termina. ¿Por qué? Porque las compañías tabacaleras son personas que tienen contratados científicos y gente de compañías de publicidad y que ganan millonarias cantidades de dólares, que siempre andan viendo qué se inventan para seguir vendiendo su producto que mata al 50% de los consumidores. Entonces no están vendiendo dulces ni chicles, sino que están vendiendo una sustancia pues altamente dañina para la salud. Y lo que les comentaba de los impuestos al tabaco, El Salvador, como les digo, tenemos una carga de impuesto al tabaco baja, como organización no gubernamental que se llama Exfusal. Estuvimos trabajando el año pasado en un estudio de aumento de impuestos al tabaco. Hemos tocado un montón de puertas a nivel del gobierno. Esperamos que alguien nos oiga, porque al aumentar el impuesto al tabaco disminuye hasta en un 30% el consumo y el país va a tener mayor recaudación fiscal. Bueno, muchas gracias.